Merhaba. Se me ocurrió grabar este vídeo de manera totalmente casual. Uno de vosotros me dejó en los comentarios como curiosidad que el hombre más alto del mundo, según el libro Guinness de los récords, era turco, así que me puse a investigar y vi potencial para un vídeo. Porque resulta que los récords que los turcos han logrado escribir en el libro Guinness de los récords son cuanto menos dignos de elogio. Y es que Turquía es un país bastante aficionado a batir récords porque tiene 80 registrados. Obviamente no os voy a contar todos, solamente los más llamativos, pero si tenéis un mínimo de curiosidad tendréis que quedaros a ver este vídeo. Vamos a empezar con los récords históricos más llamativos y luego ya vamos a pasar a los récords actuales. Eso sí, siempre teniendo en cuenta de que está en continuo cambio y que quizá cuando estéis viendo este vídeo se han batido nuevos récords y otros han quedado en desuso. Empezamos con la primera moneda. Turquía tiene el récord, y esto es algo que también me habéis comentado vosotros, de tener las primeras monedas registradas. Bueno, esto tiene una pequeña puntualización. A pesar de que Turquía se lleva el mérito en el libro Guinness de los récords, las primeras monedas aparecieron durante el reinado del rey Giges de Lidia. El reino de Lidia se ubicaba en la península de Anatolia, claro, en lo que hoy en día son las provincias de Izmir y Manisa. Pero existió muchísimo antes de que los turcos llegaran allí. De hecho, las monedas datan del año 630 a.C. 2. El puente más antiguo. El puente más antiguo que se puede datar está en Turquía, concretamente en Izmir y sobre el río Meles. Data del año 850 a.C. y todavía está en uso. Sí que es verdad que existen restos de puentes más antiguos, concretamente en Micenas, Grecia, datados del año 1600 a.C., pero no están completos. La primera mujer aviadora y militar. Estoy hablando de Sabiha Gökçen, una huérfana que adoptó Mustafa Kemal Atatürk y que se capacitó para el primer regimiento de aeronaves en Eskişehir. Voló aviones de combate y bombarderos, convirtiéndose en la primera aviadora turca y en la primera mujer piloto de combate del mundo. Durante su carrera voló unas 8.000 horas, 32 de las cuales fueron en misiones de combate. Murió no hace mucho, en el año 2002, a los 88 años. Bueno, y ahora vamos con otros logros un poco más actuales. 1. El hombre vivo más alto del mundo. Quizá muchos de vosotros ya conocéis este dato porque yo creo que el turco Sultan Kösen, ese granjero de Dedekoy, se ha paseado por medio mundo presumiendo de su logro y que además es uno de los récords más conocidos en el libro Guinness. Empezó a crecer sin medida cuando tenía 10 años por un problema relacionado con la hormona del crecimiento y esto le impidió continuar con sus estudios e incluso hacerse jugador de baloncesto porque era demasiado alto. Afortunadamente, su fama al entrar en el libro Guinness de los récords le ha permitido tener una calidad de vida e incluso casarse, que era uno de sus sueños. Bueno, y todavía no os he dicho cuánto mide, nada más y nada menos que 2,51 metros. Y aún así no es el hombre registrado más alto del mundo porque el récord lo sigue teniendo también, según el libro Guinness, un estadounidense que llegó a medir 2,72 metros. Y no dejamos a Sultan Kösen porque tiene un récord más, las manos más grandes del mundo en un hombre vivo. 28,5 centímetros desde la muñeca hasta la punta del dedo corazón. Y antes de dejar a Kösen, dejadme que os diga que también tenía el récord de los pies más grandes del mundo, pero se lo ha quitado un venezolano cuyos pies miden 40,55 centímetros. Y no sé si Turquía es un país de altos o no, yo creo que sí, porque ahora vamos con la tercera, la adolescente viva más alta del mundo, que también es turca. Ella es Rümeysa Gelgi, es de Safranbolu y cuando entró en el libro Guinness de los récords tenía 17 años y medía 2,13 metros. Eso sí, no es la más alta del mundo porque el récord lo sigue teniendo una chica canadiense que llegó a medir 2,40 metros y que falleció en el siglo XIX. Y seguimos con el tema de los tamaños porque ahora viene el hombre que tiene la nariz más grande del mundo y, oh sorpresa, es turco. Mehmet Özgürek es el hombre vivo que tiene la nariz más grande del mundo, 8,8 centímetros le mide, desde el puente hasta la punta de la nariz. 5. El baklava más grande del mundo.
Y obviamente, si tenía que existir un baklava muy grande, tenía que ser en Turquía. Se consiguió en el 2018 en Ankara y pesaba 513 kilos. No solamente se contentan los turcos con tener el baklava más grande del mundo, sino que también tienen que ser los que sirven más pasteles del mundo. Este hecho tan feliz ocurrió en Bursa en el 2012, se sirvieron 39.550 pasteles que se cortaron de un único pastel que medía 2023 metros. 7. El lanzamiento de leche por un ojo a mayor distancia. Yo este récord no sé muy bien cómo explicarlo, porque básicamente consiste en eso, en lanzar leche por un ojo, cuanto más lejos mejor. Se logró en el 2004 en Estambul y la verdad, no creo que nadie le vaya a quitar este récord a İlker Yilmaz, que fue capaz de lanzar un chorro de leche por su ojo a una distancia de 279,5 centímetros. No sé si alguna vez os he dicho que a los turcos les encanta el desayuno, pero desayuno a lo grande, no como en España. Quizá por eso se les ocurrió intentar entrar en el libro Guinness de los récords, siendo el mayor número de personas desayunando en un mismo sitio. Ocurrió en Van en el 2014 y acudieron 51.793 personas. Imaginaos la cantidad de comida que había allí. 9. El mayor consumo de pan per cápita del mundo. En el 2000 los turcos comieron casi 200 kilos de pan por persona. ¿Os imagináis comiendo 200 kilos de pan? Yo no, porque no soy turca, pero si tú eres turco, pues quizá ya los has comido. Es decir, quizá has comido más de 3 veces tu peso en pan. 10. El mayor número de cristales Swarovski en un vestido de novia. Ocurrió en el 2011. Tardó en hacerse el vestido 5 días, costó 14.650 euros y llevaba 45.025 cristales. 11. El país que más árboles ha plantado en una hora por el momento es Turquía, que el 11 de noviembre del 2019 llegó a plantar 303.150 árboles. 12. El paseo más largo bajo el agua y sin oxígeno. Tuvo lugar en el 2015 en una piscina de Çanakkale, en donde el turco Sertan Aydin recorrió 80 metros sin respirar. El récord de buceo en mar abierto y en agua fría más largo también es para un turco, Cenk Arabay, que lo consiguió en el 2018. Estuvo 30 horas y 20 minutos debajo del agua, más de un día entero. 14. Esta me encanta, el Yesbe más grande del mundo. Si a alguien se le iba a ocurrir construir el Yesbe más grande del mundo, eso tenía que ser una idea turca. Por cierto, si no sabéis lo que es un Yesbe a estas alturas, es que no me lo digáis. Id a ver este vídeo. El caso es que este Yesbe mide 1,87 metros y se construyó en Estambul en el 2017. Tiene cabida para 2.841 litros de café, lo que me vendría a mí pues perfecto para estudiar. La idea de su construcción era promover el café turco por el mundo y el café que salió de ese Yesbe se repartió entre los asistentes a un centro comercial. Y 15. La persona que más bloques de hormigón ha roto en un minuto. Esta persona es Ali Pachetepe, que rompió 1.175 bloques en Datça en el 2012. Y ya hemos terminado. ¿Merecía o no merecía la pena conocer los récords turcos en el libro Guinness? Yo creo que han estado bastante interesantes. Espero que os haya gustado y si queréis podéis dejarme algún récord más que se me haya pasado, que no haya mencionado en este vídeo, porque hasta 80 hay bastantes. O si no, dejadme los récords más llamativos que hay en vuestros países. A mí no me queda otra que despedirme hasta un próximo vídeo. Si os ha gustado, dadle a like y compartirlo porque bueno, pues así me ayudáis con el canal. Y lo dicho, espero veros a todos muy pronto.